Cuando el páncreas se inflama, pues tenemos una pancreatitis aguda. Entonces, hay un tema que se ha dado mucho relieve en los textos, en los artículos, que es la fluidoterapia. ¿Qué sabemos realmente desde un punto de vista basado en la evidencia sobre la fluidoterapia? Bueno, digamos que los vasos sanguíneos, pues está el vaso sanguíneo, está el plasma y están los hematíes. En la pancreatitis aguda hay una gran tendencia a la hemoconcentración, porque hay un aumento de la permeabilidad vascular y ese componente del plasma tiende a perderse y a aumentar la proporción de los hematíes. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque la hemoconcentración es mayor cuanto más grave es la pancreatitis, entonces la aparición de complicaciones locales de las que luego hablarán mis compañeros, sobre todo Belén, colecciones, necrosis, eso hace que haya un acúmulo de líquido que viene del plasma de los vasos. Luego son pacientes que tienden a vomitar, los vómitos son muy, muy frecuentes, como sabéis, en las primeras horas de la pancreatitis aguda. Son pacientes que tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, que hace que respires muy rápido. Con la taquipnea estás perdiendo humedad al ambiente, con la fiebre estás teniendo sudor. Y luego son pacientes que tienen muchas veces ilio paralítico y secuestran líquido dentro del intestino, del estómago, que está paralizado. Entonces, todo esto, cuanto más grave, más tendencia a la hemoconcentración. Si es un tema que os interesa, publicamos un artículo en 2014 sobre los factores asociados al secuestro de fluidos. Pues bien, cuanto más grave es, más fluidoterapia van a necesitar, pero ¿qué se sabe del impacto que tiene la fluidoterapia en la evolución de la enfermedad? Pues hay una serie de ensayos clínicos, dos del mismo grupo de Mao Wenqiang, un grupo chino, que publicaron dos artículos en el que veían diferentes estrategias, pero a la postre era dar muchos fluidos o dar menos fluidos a pacientes con pancreatitis, pero no a cualquier paciente con pancreatitis, sino a aquellos más inestables, con fallo orgánico, en un contexto de UCI. Pues se vio que dar muchos fluidos, y cuando digo muchos, es muchos, o sea, hablamos de 10 a 15 mililitros kilo hora comparado con una pauta más restrictiva, que aún así es muy grande, 5 a 10 mililitros kilo hora. Y luego el otro estudio comparaba diferentes formas de solucionar la hemoconcentración del paciente. Bueno, que cuanto más agresivo eres, más tendencia tiene el paciente a morir. Con lo cual, si tenemos pacientes inestables, sobre todo este tipo de pacientes con fallo orgánico, no hay que ahogarles en fluidos, hay que dar lo que necesitan porque muchos fluidos empeoran el pronóstico. ¿Qué pasa con las pancreatitis que no tienen una predicción de gravedad, que no están inestables? Pues aunque hay un estudio, un ensayo clínico de James Buchsbaum, sin embargo, tal como pusimos de relieve en una carta American Journal of Gastroenterology, había fallos en el diseño, con lo cual hoy en día, a día de hoy, no sabemos muy bien qué papel tiene una fluidoterapia agresiva como mantra, como forma de actuar en toda pancreatitis independiente de la gravedad. Estamos haciendo desde nuestro grupo un estudio internacional que es el estudio Waterfall, que pretende contestar estas preguntas tan interesantes. Pronto tendremos los primeros datos, pero a día de hoy podemos decir que hay que dar lo que necesita el paciente. ¿Y qué tipo de fluidoterapia? Pues esto también es complejo y tampoco está bien descrito en la literatura. Hay dos ensayos clínicos, uno de nuestro grupo, que comparaban Ringer lactato con suero salino fisiológico y se vio que el Ringer lactato se asociaba a menor inflamación. No a cosas importantes como que te mueras menos, que tengas menos fallo orgánico, a menos inflamación, que digamos es un marcador subrogado, es un marcador intermedio entre con cosas tan importantes como pueda ser el sufrimiento, la estancia hospitalaria o la mortalidad, pero no deja de ser algo intermediario. Sin embargo, ha habido dos estudios que no ven tal efecto del Ringer lactato antiinflamatorio, y el último, precisamente publicado en Gastroenterology en 2021, pues era el que más pacientes tenían. Por lo tanto, hay dudas de si el Ringer debe ser claramente el fluido de elección en pancreatitis. Por ahora, por ejemplo, pues yo sí lo recomendaría por una serie de cosas que podemos hablar luego en la discusión, hallazgos de otros estudios que asocian el Ringer lactato, el suero salino fisiológico con más fallo renal o con otros problemas, pero hay que hacer estudios más ambiciosos para ver el verdadero papel del Ringer lactato
no solo probablemente la pancreatitis aguda, sino como fluidoterapia en general. Resumen, podemos recomendar una fluidoterapia adecuada a necesidades, que el paciente orine bien, que tenga un buen hematocrito, que tenga una función renal buena y basado en Ringer lactato, aunque con todas esas peros, a pesar de que nosotros hayamos hecho un estudio a favor de pero la evidencia es la evidencia y a día de hoy hace falta más. La analgesia, el sufrimiento del paciente debe estar en el centro de nuestra atención y muchas veces es un aspecto que no se habla en las guías de práctica clínica. La analgesia es fundamental. Queremos que nuestros pacientes no sufran. Es parte de nuestro cometido. Este es un metaanálisis español sobre el uso de opioides en pancreatitis aguda y concluía que los opiáceos son efectivos y seguros. Hubo una época que se decía que si la morfina podía empeorar la pancreatitis por un aumento de la tonicidad del esfínter de Oddi, que si los opiáceos podían dar más insuficiencia respiratoria, pues no. Son seguros y efectivos. Los AINES son efectivos, los antiinflamatorios no esteroideos, aunque, bueno, pues hay gente que piensa que puede dar fallo renal, eso no está claro, aunque no se ha visto claramente en los ensayos clínicos, que por otra parte estos ensayos clínicos de los que hablamos son antiguos, son de los años 80 y 90, y este es un estudio de hace nada, del American Journal of Gastroenterology 2020, muy, muy interesante, es un ensayo clínico chino, pacientes con pancreatitis aguda con predicción de gravedad, 190, que se aleatorizaron a un tratamiento convencional o a un tratamiento con inhibidores de COX-2, parecoxib intravenoso, celecoxib oral, y la analgesia era por meperidina intramuscular cada 4 horas a demanda del paciente, y vieron unos resultados espectaculares en los que la pancreatitis grave era la mitad en los inhibidores de COX-2 que en el tratamiento convencional, había menos complicaciones locales y además es que los inhibidores de COX-2 eran útiles, eran mejores en el tratamiento analgésico, con lo cual parece que es un tratamiento muy, muy prometedor. Yo siempre he desconfiado de ensayos clínicos hechos en un solo centro y que solo hay uno. Por lo tanto, hace falta un poquito comprobar con nuevos estudios que esto sea así, preferiblemente que sean multicéntricos, pero desde luego podemos decir que es muy, muy prometedor. Resumen, podemos usar opiáceos y los inhibidores de COX-2 podrían ser el futuro, y aquí una pequeña cuña, que es que en España usamos el metamizol, que es un AINE atípico y es muy útil en el dolor de la pancreatitis. Nosotros hicimos un pequeño ensayo clínico y vimos que era casi más útil que la morfina, aunque no había diferencias estadísticamente significativas, aunque este fármaco en países como el de Nacho, en Noruega, no se usa mucho porque se asocia a neutropenia, sobre todo en gente del norte de Europa. ¿Qué hay de la monitorización? Pues lo primero, daros una visión del espectro de gravedad de la pancreatitis. Este es un estudio que publicamos en Annals of Surgery en 2019, un estudio que fue muy emocionante porque unimos muchos centros de España. A nivel nacional unimos más de 1.600 pacientes con pancreatitis. Como podéis ver, la mayor parte son leves, más de 1.000, que son 2/3 del total, tuvieron una pancreatitis sin complicaciones. Esta clasificación de gravedad es la clasificación revisada de Atlanta. Solo un paciente falleció. Imaginad, a lo mejor le dio un infarto o algo que no tenía que ver, pero bueno, se contabilizó como fallecimiento dentro del ingreso. Y podéis ver que es 0,1%. Por lo tanto, la pancreatitis aguda leve en general no fallece. La moderada, que es aquella que tiene complicaciones locales o un fallo orgánico que dura poco tiempo, menos de 48 horas, también tiene una mortalidad muy pequeñita. 28% del total era moderada y solo un 2% afortunadamente falleció, pero es harina de otro costal el fallo orgánico persistente o la falla orgánica, como decís en Latinoamérica. 113 pacientes suponían el 7% y ese fallo orgánico que dura más de 2 días tiene una mortalidad terrible del 50%. Es lanzar una moneda al aire. Por lo tanto, nos tenemos que concentrar en la detección precoz del fallo orgánico y su corrección antes de que el paciente esté en una situación que sea difícil de revertir. ¿Cómo lo haremos? Pues con medidas bastante sencillas al principio. Pues
los criterios de respuesta. Tened en cuenta que el fallo orgánico es un fallo orgánico por una inflamación incontrolable. Entonces, antes de ese fallo orgánico hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que, como sabéis, en parte está definido por taquicardia y taquipnea. Por lo tanto, son dos parámetros sencillos que nos deben de alertar. Y luego, pues, antes de tener un fallo renal en la analítica, el paciente va a dejar de orinar por esa hipovolemia que hablábamos. Por lo tanto, la diuresis es súper importante verla en la planta y es lo que más te va a decir si estás dando los fluidos que tocan, mucho más que otros parámetros. Fallo orgánico lo definiremos como una hipotensión, una sistólica menor de 90 que es rebelde a fluidoterapia, porque a veces, pues por el dolor, tienes un vagal y puede mejorar con fluidoterapia, con analgesia, una presión arterial de O2 partido por FiO2 baja o que aumente la creatinina. Esto ya es que está habiendo fallo orgánico y es una situación que hay que revertir con prontitud. Por lo tanto, paciente con pancreatitis aguda, monitoricemos frecuencia cardíaca, tensión, el hematocrito, la frecuencia respiratoria, la saturación, la diuresis, la creatinina, la urea, marcadores de inflamación como leucocitos, PCR, la glucosa, porque hay pacientes que pueden tener hiperglucemia, la bioquímica hepática para ver si este paciente que a lo mejor tiene litiasis en el colédoco hace una ictericia, hay que ver el calcio, es muy infrecuente la hipocalcemia real sintomática, pero yo he visto algunos casos, como 5 o 6 de 1000 pancreatitis, es poco frecuente, pero hay que mirarla. Muchas veces será solo por la hipoalbuminemia de la pancreatitis. Recordad que hay que mirar los triglicéridos en las primeras 24, como muchísimo 48 horas del ingreso. No sea que sea una pancreatitis por hipertrigliceridemia y nos lo pasemos y esos triglicéridos bajen por la gravedad del paciente y por las ayunas. Y el estado de conciencia, es raro un deterioro del estado de conciencia en la pancreatitis, pero mi experiencia es que cuando se da es terrible. Los pacientes jóvenes que han tenido, en mi experiencia, deterioro del estado de conciencia, pues han ido a UCI todos y bueno, pues incluso yo creo que es un marcador importante de mortalidad y de un proceso muy grave. Otra cosa en pacientes ancianos que pueden tener más tendencia. Vamos a hablar del soporte nutricional, los hallazgos en los ensayos clínicos en pancreatitis aguda leve, que hay bastantes, nos dicen que no hay beneficio en demorar el inicio de la dieta oral. Hay un ensayo clínico sueco que si tú demorabas el inicio de la dieta oral, estabas igual de bien o de mal, pero te ibas más tarde a casa, estabas más días hospitalizado y más coste hospitalario y más sufrimiento del paciente que quiere estar en su casa. Por lo tanto, y también se ha visto que no hay beneficio en iniciar de forma progresiva la dieta. Primero agüita, luego sopita, luego tal. No. Puedes empezar con una dieta blanda o sólida directamente. De esto hay mucha evidencia en ensayos clínicos. Por lo tanto, no os preocupéis. Si el paciente quiere comer, le damos de comer. Yo lo único que hago es preguntar al paciente si quiere comer. Si quiere comer, vamos adelante. Se habló mucho y se ha escrito muchos artículos de los beneficios teóricos de la sonda nasoyeyunal en la pancreatitis aguda y porque, bueno, al salvar el duodeno, en teoría esto no estimulaba la colecistoquinina, la secretina, no estimulaba el páncreas que producía más enzimas pancreáticas susceptibles de activarse en el páncreas y dar un desastre local. Bueno, pues se ha visto en este metaanálisis de 3 ensayos clínicos que no hay un beneficio a usar una nutrición por sonda nasoyeyunal frente a nasogástrica en aquellos pacientes que decides dar soporte nutricional enteral. Hay que dar una salvedad, que es aquellos pacientes que van a tener una obstrucción a la salida gástrica, vemos con cierta frecuencia, esto no es súper frecuente, pero lo vemos con cierta frecuencia, una compresión inflamatoria del duodeno por el edema de la cabeza de páncreas, colección en cabeza de páncreas, colecciones a este nivel por el edema. Son pacientes que no toleran, que vomitan sin parar, pues en estos casos nosotros sí que ponemos sonda nasoyeyunal porque no tiene mayor sentido darlo en el estómago, le va a dar acidez, regurgitación y va a aumentar el sufrimiento que, como hemos estado diciendo, tiene que ser central en nuestra labor como médicos. Entonces, sonda nasoyeyunal o nasogástrica si decides dar soporte nutricional y nasoyeyunal si hay obstrucción. ¿Y cuál es el papel de la nutrición enteral? ¿Estamos salvando vidas dándolo a diestro y siniestro? Parece ser que no, parece ser que no. Este es un estudio
del grupo holandés de pancreatitis aguda, en que aleatorizaron a pacientes con pancreatitis aguda y predicción de gravedad a nutrición enteral por sonda nasoyeyunal en las primeras 24 horas. Viene el paciente, tiene predicción de gravedad, está en este grupo, le ponen directamente sonda nasoyeyunal y a nutrirse. Y el otro brazo de tratamiento, la otra aleatorización, era dieta oral al tercer día. Si no tolera al cuarto día, sonda nasoyeyunal y nutrición enteral. Es decir, una especie de nutrición enteral solo a demanda de aquellos que no toleren al tercer, cuarto día. ¿Qué pasó? Que no había beneficio, en contra de lo que esperaba la comunidad científica, que esto era un dogma, que la nutrición enteral era buena, en pancreatitis con predicción de gravedad era un dogma. Pues no había un beneficio, salvo en el tema de que los pacientes aleatorizados a intentar comer antes, pues solo un tercio se llevaban la sonda nasoyeyunal. Yo no sé si alguno de vosotros ha llevado una sonda nasoyeyunal, pero eso no es agradable de poner. Yo me negaría a ponerme eso. Quiero decir que es una cosa que produce sufrimiento, que es difícil. No sé en vuestro hospital, pero nosotros iniciar una dieta por sonda nasoyeyunal las primeras 24 horas fácil no es. Pues bueno, pues realmente su papel es aquel paciente que no tolere la nutrición enteral al tercer, cuarto día. Resumen, tienes un paciente con pancreatitis, si estás sedado en UCI y no va a poder comer a partir del tercer, cuarto día, puedes poner una sonda nasogástrica o nasoyeyunal, como hemos dicho, pero si el paciente se ve capaz de comer, se intenta la tolerancia oral. Si come, estupendo, y si no come, esperamos un poquito y a partir del cuarto día planteamos la nutrición por sonda. Os he de decir con la voz baja que nosotros esperamos más. Nosotros esperamos al sexto, séptimo día. No tengo ninguna evidencia que mostraros sobre esto, pero nosotros es raro que usemos la nutrición enteral. Dicho esto, las guías de práctica clínica muchas veces recomiendan empezar al tercer, cuarto día, pero en realidad eso no se ha comparado a esperar un poquito más y dar un poquito más de margen. Si yo tengo una pancreatitis aguda, Belén, por favor, a mí dadme un poquito de margen porque eso de la sonda nasoyeyunal debe ser un poco molesto. Y esto es un poquito todo lo que os queríamos comentar. De nuevo, es una charla sencilla, no queremos cansaros, queremos poneros la evidencia y luego poder discutir juntos las dudas que tengáis desde casa. Muy bien, gracias Enrique por el repaso, ha sido muy práctico y seguro que ha generado ya algunas preguntas interesantes sobre cómo hacemos esto en la práctica, qué analgesia, ponemos la sonda todos, cuándo empezamos y bueno, luego discutiremos esos aspectos, pero ya ha generado bastante debate interesante. Pasamos a la siguiente comunicación de Edson Guzmán Calderón, que es el manejo de las complicaciones biliares en la pancreatitis aguda y sobre todo el papel de la CPR. Adelante, Edson. Muchas gracias, Nacho. Una vez más, agradezco la invitación y la super iniciativa que tiene UEG y AEG para hacer este evento. Muy bien, sin más, voy a empezar la presentación. Ya lo dijo Enrique, es una presentación corta donde vamos a hablar temas absolutamente puntuales con respecto a la indicación de la CPR en la pancreatitis aguda. Mi presentación fundamentalmente va a ser basada en hablar un poquito de las complicaciones, solamente a manera de introducción. Les voy a mostrar 3 escenarios clínicos que son los principales prácticamente debates de los que muestra la comunidad endoscópica en cuanto al uso de la CPR. Hay mucha controversia en cuándo hacerlo, en qué momento hacerlo, y eso es lo que vamos a conversarlo hoy mediante la presentación de los trabajos. Vamos a hacer un resumen al final y las conclusiones. Esto lo va a presentar también seguramente Belén. Ustedes ya saben que dentro de las complicaciones de la pancreatitis tenemos las complicaciones locales en las cuales se dividen dependiendo de si hay un componente edematoso o necrótico y también de acuerdo al tiempo de evolución. Esto es importante conocerlo porque esto va a requerir un tratamiento específico que ya lo va a mencionar Belén en su momento. La CPR acá tiene algún beneficio, muy probablemente sea más adyuvante al tratamiento de estas entidades, porque el tratamiento básicamente se hace con ecoendoscopía. Cuando hablamos de otras complicaciones, en este caso, por ejemplo, puede haber la obstrucción de la salida gastroduodenal, que también lo ha mencionado Enrique. Acá la CPR tampoco va a tener mucho papel. Donde la CPR tiene un rol más o menos importante es cuando hay una obstrucción biliar por la propia colección en sí y
para tratar obviamente de etiología, la mayor etiología que existe en la pancreatitis, que es la obstrucción biliar por coledocolitiasis. Entonces, en estos dos puntos nos vamos a centrar y luego les voy a mostrar algún casito de alguna evidencia al respecto. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se basa la controversia fundamental de utilizar CEPRE en pancreatitis aguda? Para empezar, sabemos que la CEPRE es un procedimiento invasivo. Y como es un procedimiento invasivo, obviamente puede tener complicaciones. Y la principal complicación es nuevamente producirle otra pancreatitis a un paciente que ya venía por lo mismo. O bien tener una complicación mayor como perforación, como hemorragia. Entonces, al ser un procedimiento invasivo, surge la duda de la necesidad de hacer o no hacer una CEPRE en estos pacientes. No solamente en qué momentos ni en qué tipo de pacientes, sino el tiempo. El tiempo va a ser importante y ahí es donde la mayoría de asociaciones y de guías tienen cierto grado de controversia y eso lo vamos a discutir en este momento. En este gráfico les muestro fundamentalmente los 3 escenarios que quiero mostrarles para el uso de la CEPRE en pancreatitis aguda. El primer escenario va a ser un paciente con pancreatitis que tiene colangitis, con colangitis. Y en el segundo grupo están los pacientes que no tienen colangitis, pero que obviamente se van a subdividir en los pacientes que tienen una obstrucción biliar manifiesta, obviamente por los cálculos o por la colección, o pacientes que no tienen ninguna obstrucción biliar. Y esos 3 escenarios son los escenarios de discusión ahora. Así que sin más, voy a pasar rápidamente a hablar del primer escenario, que es el paciente que tiene pancreatitis aguda y tiene colangitis. La mayoría de guías han utilizado siempre este estudio Cochrane, que es una revisión sistemática que todavía ha sido publicada en el 2012, en donde se compararon pacientes a los que se les hace CEPRE con colangitis y pacientes que se les hace CEPRE sin colangitis. Y quedó muy claro, obviamente, que el impacto sobre la mortalidad y las complicaciones locales y sistémicas era muy importante cuando se hacía CEPRE en un paciente con colangitis. Entonces, creo que acá les va a quedar absolutamente claro que la CEPRE sí está indicada, ¿no? No hay ninguna duda al respecto. Un paciente con pancreatitis y colangitis debe hacerse una CEPRE. Donde surge la controversia es en el tiempo. ¿En qué momento hacer? Muchas veces la desesperación de muchos médicos de emergencia o de repente de algunos clínicos es: tengo un paciente con pancreatitis y colangitis, necesitamos hacerle ya la CEPRE, 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Es necesario hacerlo tan precozmente? ¿Se puede esperar o no? Si ustedes pueden apreciar acá, la mayoría de guías dicen que la CEPRE se puede hacer dentro de las primeras 24 horas y esa es la recomendación. Es decir, no es necesario hacerlo tan precoz o excesivamente precoz. Lo primero que se debe hacer con un paciente con pancreatitis y colangitis es estabilizarlo, hacer una estabilización hemodinámica y posteriormente inicio del tratamiento antibiótico. La CEPRE puede esperar a la mañana, donde el endoscopista, en este caso, esté completamente fresco y lúcido para realizar el procedimiento, sin necesidad de estar desesperándonos por eso. Aún así, ya saben entonces que la mayoría de guías, tanto la APA, la ACG como la ESG, incluso la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, mencionan que debe hacerse dentro de las primeras 24 horas de preferencia. Incluso surge nueva evidencia. Hay un metaanálisis muy bonito de Iqbal, en el cual se menciona que se dividen a los pacientes para hacerles una CEPRE dentro de las 48 horas o después de las 48 horas. Y ustedes van a notar ahí que la mortalidad incluso es bastante limítrofe, pero va a favor de que se haga precozmente, pero dentro de 48 horas. Punto fundamental con esto, como conclusión del primer escenario clínico, se debe hacer CEPRE. Se puede hacer dentro de las primeras 24 horas sin desesperarse. Primero estabilizar y luego colocar el manejo antibiótico. Pasemos al segundo escenario, rápidamente. Este es un paciente que ya no tiene colangitis, pero tenemos que ver si tiene obstrucción biliar. Acá lo importante es determinar la obstrucción biliar. Tenemos los predictores, para eso existen los predictores de coledocolitiasis. Si tenemos un paciente que tiene coledocolitiasis por ecografía o ya tiene bilirrubinas mayor de 4, estos son predictores muy fuertes y acá no queda ninguna duda de que el paciente debe realizarse una CEPRE.
¿Qué va a pasar cuando existen los predictores fuertes, donde solamente se ve la dilatación de vía biliar por ecografía o las bilirrubinas no están tan elevadas? En este caso es prioritario realizar un procedimiento imagenológico en el cual verifiquemos si hay una obstrucción biliar o no por coledocolitíasis, que puede ser una colangioresonancia o ecoendoscopía, que en líneas generales ambas tienen la misma exactitud diagnóstica. Incluso ecoendoscopía llega a ser un poquito mejor cuando los cálculos son mucho más pequeños. Esto es muy importante. Conclusión de este segundo escenario: CEPRE en pancreatitis con obstrucción biliar demostrada y manifiesta, debe hacerse una CEPRE. El problema es el tiempo, y ahí sí se van a dar cuenta que la mayoría de sociedades tienen alguna discrepancia. Si bien es cierto que está indicada, hay este estudio publicado por Lee en el 2018 en el cual se hace una comparación de si realizar la CEPRE dentro de las primeras 24 horas o nos esperamos un poquito y podemos esperar desde 24 hasta 72 horas. Y ustedes se dan cuenta en este estudio que la estancia hospitalaria, las complicaciones post-CEPRE y las complicaciones post-pancreatitis son absolutamente iguales en ambos grupos. Incluso si nosotros nos excedemos y hacemos muy precozmente, probablemente las complicaciones post-CEPRE sean mayores en estos pacientes. ¿Por qué? Ya lo mencionaba Enrique, hay edema, inflamación de la pared duodenal y la probabilidad de complicaciones durante el procedimiento es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Dónde surge la discrepancia? Cuando vemos cómo manifiestan las guías al respecto de este punto. La mayoría sí les va a decir que es entre 24 y 72 horas. Muchos prefieren esperar hasta 72 horas para realizar la CEPRE si es que están seguros de que hay una obstrucción biliar. La American College, por ejemplo, es mucho más de ponerlo en negativo. No hagas CEPRE si no está obstruido y no lo hagas de urgencia, es decir, espérate un poquito. En general, las 4 guías en sí manifiestan lo mismo: esperar un poco y estar seguros de que hay una obstrucción biliar en este caso. El tercer punto es otro punto y debate de controversia. ¿Qué pasa si el paciente tiene una pancreatitis, ya no tiene colangitis y no tiene obstrucción biliar? Se ha demostrado en este caso, en este metaanálisis de Lara, que los eventos adversos locales entre hacer una CEPRE y manejarlo conservadoramente es básicamente limítrofe. Algunos podrían pensar si es bueno hacerle una CEPRE a un paciente sin colangitis y sin obstrucción biliar, porque la causa de la pancreatitis fue un problema obviamente de obstrucción biliar. Pues no. Cuando se ve el impacto en la mortalidad, nos damos cuenta que la CEPRE temprana y el manejo conservador tienen el mismo impacto sobre la mortalidad. Conclusión de esto: la CEPRE no está indicada si no hay colangitis y no hay obstrucción biliar. Y esto termina de corroborarse con este estudio muy bien diseñado, muy esperado durante mucho tiempo, que es el estudio APEC, hecho por el grupo holandés, en los cuales se hizo básicamente la comparación entre pacientes que se les iba a hacer una CEPRE y el manejo conservador. El grupo de pacientes escogidos para este estudio ha sido un grupo de pacientes con predictores de severidad para pancreatitis, que están viendo ustedes en el gráfico de izquierda: Apache mayor o igual de 8, un INRI mayor de 3 o un PCR mayor de 150. Entonces, cuando se hace la comparación, porque este estudio fue muy grande, hecho en 26 hospitales, se van a dar cuenta que mortalidad, falla de órgano, bacteria, neumonía, necrosis pancreática, no hay diferencia entre realizar una CEPRE y manejarlo conservadoramente. ¿Cuál es el punto principal de eso? Evitar hacer un procedimiento invasivo que puede tener complicaciones y manejarlo conservadoramente. Esa es la solución al problema. Este último caso es una cosa muy puntual. Esto lo va a ver mucho mejor en un ratito. Ustedes pueden ver este caso solamente anecdótico, en el cual ven acá un WON, ¿no? Ven un wallet of necrosis, en el cual está comprimiendo la vía biliar y produciendo una codación. Obviamente, este paciente va a tener más colestasis, va a tener mucho más problemas, probablemente de colangitis en un momento. Entonces, en este caso, como coadyuvante al manejo ecoendoscópico, del cual nos va a hablar Belén en un ratito, se puede hacer la CEPRE para permeabilizar la vía biliar y solucionar la colestasis. Nacho, ¿me permites, por favor, el video? Si fueras tan amable. Ok.
Entonces, en esto vamos a ver que, miren, el componente inflamatorio es muy notorio en los casos de pancreatitis, es bien común. Se hace la esfinterotomía, como ustedes pueden apreciar. Es un paciente que ya había empezado a tolerar la vía oral y por consiguiente la vesícula empieza a tener movimientos y empieza a llenarse de cálculos salidos por ahí. La idea principal en este video, prácticamente de unos segundos, es demostrarles que como coadyuvante al manejo ecoendoscópico de las colecciones pancreáticas, se puede hacer la CEPRE y se puede hacer la limpieza precisamente. Volvemos, Nacho, por favor, a la presentación. Mis dos últimas diapositivas son diapositivas de resumen. Este es el que más les va a gustar, imagino, porque es mucho más gráfico y reproduce absolutamente todo lo que les he hablado hasta ahora. Pacientes con pancreatitis aguda biliar y colangitis, debe hacerse una CEPRE, de preferencia dentro de las primeras 24 horas. Primero estabilizar y colocar manejo antibiótico. Si el paciente no tiene colangitis y tiene una obstrucción biliar prolongada, no lo olviden. Esperar un poquito, porque puede resolverse el cuadro con la migración del hito. Y se hace una piedra si esta persiste hasta las 72 horas. Si no hay obstrucción biliar y no hay colangitis, así tenga o no predictores de severidad, no es necesario realizar una CEPRE. La diapositiva final, ya saben, CEPRE es un procedimiento importante terapéutico para el manejo de estos pacientes, pero hay que saber en qué momento hacerlo y cuáles son las indicaciones. CEPRE indicada en las primeras 24 horas en colangitis, con pancreatitis con colangitis, independientemente de la severidad, entre las 24 y 72 horas en el caso de que no haya colangitis, pero haya obstrucción biliar, y finalmente en pacientes que no tienen ninguno de los dos eventos, es preferible reservarnos la CEPRE para no realizarlo en este momento. Muchas gracias a todos por haberme escuchado, espero que hayan disfrutado de la charla y muy agradecido nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Edson, por esta explicación tan clara y haber delimitado los escenarios también, que muchas veces es confuso y creo que ha sido muy práctica. Pasamos a la última presentación antes de las preguntas. Vamos con un poquito de retraso, pero si puede ser hacerlo medio rápido, Belén, y así que nos dé tiempo a las preguntas luego. Adelante. Bueno. Ya todos sabemos que las colecciones que se forman en el marco de una pancreatitis aguda pues tienen básicamente dos fases. Una primera fase, como vemos aquí en estas dos imágenes, que corresponde a las colecciones pero están mal delimitadas, así son de una forma muy anfractuosa, y es a partir de entre la cuarta y la sexta semana cuando, propiamente dicho, se van coleccionando, se forma una pared alrededor de ellas y es cuando hablamos de pseudoquiste en el contexto de una pancreatitis edematosa intersticial o bien de wall of necrosis o colección necrótica en una pancreatitis necrotizante. Vale, tenemos un paciente con una colección. ¿Qué hacemos? Lo primero es mantener la calma. Hay que mantener la calma, no correr y evaluar la situación. ¿Cómo está el paciente? El paciente está estable, está inestable, está en su casa, está en la planta, está en intensivos y luego lo también primordial también es ver qué síntomas está generando esta colección. A lo mejor no está generando ningún problema y el paciente está estupendamente o está generando algunos síntomas. Porque realmente las colecciones, la mayoría de ellas se van a resolver sin que nosotros tengamos que hacer ninguna intervención. Solo tienen indicación de drenar las colecciones, aquellas colecciones que tengamos una infección confirmada, bien o porque tengamos una presencia de aire en las colecciones vista por una prueba de imagen o un cultivo, o bien cuando tengamos una alta sospecha clínica de esta infección de las colecciones o las colecciones estén realizando una compresión de órganos adyacentes, como puede ser pues, obstrucción intestinal por compresión gástrica, duodenal, estructura vascular, que estén generando una ictericia, dolor por efecto masa o rara vez por síndrome compartimental. Solo en estos casos habría que plantearse qué vamos a hacer. Una indicación frecuente e importante es, como he comentado, cuando ahí viene una infección o viene una sospecha de esta. Pero es realmente importante, tenemos que estar 100% seguros de que esa colección está infectada antes de hacer algo. Pues aquí la guía europea y otras guías nos dicen claramente que no.
de rutina no hace falta realizar una punción, bien por econdoscopia, bien percutáneamente, para confirmar esta infección por dos conceptos. Básicamente que la PAF no es infalible, tiene su tasa de falsos negativos y falsos positivos. Y luego el concepto importante de que cuando toquemos una colección tenemos un alto riesgo de infectarla, si era una colección estéril, como vemos en este estudio que es de este año, en el que drenaban colecciones que eran estériles y hasta en un casi 3/4 partes de los pacientes se generaba una infección de esta colección con todo lo que conllevaba en la evolución del paciente, con lo cual, importante no tocar si no es necesario o es importante conocer en cuándo será necesario entonces, como nos dice la guía europea, pues cuando hay una disparidad entre la clínica y las pruebas de imagen, cuando nos vaya a aportar algo pero no de rutina. Bueno, ¿y qué abordajes tenemos para las colecciones? Tenemos el drenaje percutáneo, que está ampliamente extendido mundialmente y está muy disponible. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes que debemos todos de conocer. Está la opción quirúrgica, que ha ido evolucionando desde un abordaje mucho más agresivo hasta hacerse lo menos invasivo y menos agresivo posible. Y luego está el abordaje endoscópico, que es de lo que realmente yo os quería hablar. Tenemos bien el drenaje o bien la necrosectomía. Si ponemos el primer vídeo, vemos cómo corresponde a un drenaje, que es básicamente crear la comunicación entre la colección y el tubo digestivo. Aquí lo estamos realizando con una prótesis tipo J-Taxios, que ya sabéis que va todo integrado en el mismo catéter. Ya hemos liberado la copa distal dentro de la colección, que veis que tiene un contenido sólido y también líquido. Y aquí hemos liberado la copa proximal y vemos cómo fluye contenido y que es parcialmente turbio y purulento en una colección infectada. El drenaje que vamos a hacer por endoscopia, ¿hace falta que sea por econdoscopia? Pues realmente la econdoscopia tiene algunas ventajas, como que podemos valorar directamente ya el contenido de la colección, porque con el TAC, que es la prueba que más vamos a solicitar para evaluar la gravedad de la pancreatitis aguda en sí, pues no es una buena prueba de imagen para ver el contenido, no ya así la resonancia, que sí que sería. Pero con la econdoscopia pues ya lo estamos viendo y esto nos va a ayudar a planear un poquito también el futuro del paciente y de su evolución. Luego vamos a ser capaces de drenar colecciones que no impronten y que no hagan el efecto masa y desplacen el intestino. Y luego también nos va a ayudar a no pinchar vasos como este que tenemos aquí en la imagen, que a mí no me gustaría estar en ese momento si alguien pincha esta colección a través de este vaso, ¿no? Y creo que a ninguno. Y luego también, bueno, pues eso, que la recomendación es, si está disponible, hacerlo por econdoscopia, con la evidencia básicamente de algunos estudios que hay, que entre otros de este estudio randomizado, que ya vemos que tiene muy poquitos pacientes, pero con una evidencia pues bastante impactante, que es aquí vemos en la tasa de éxito técnico mediante una u otra técnica, y vemos que con la econdoscopia, con la gastroscopia solo era bastante bajo y que todos los pacientes con los que no se pudo drenar la colección por gastroscopia se pudo hacer por econdoscopia. Dentro de que luego las dos, cuando se podía hacer, las dos iban bien, pero vamos a poder hacerlo mejor con econdoscopia. Entonces, si está disponible, econdoscopia. La eterna pregunta, ¿qué tipo de prótesis ponemos una vez que vamos a drenarlo? ¿Qué le pongo? Bueno, pues desde que surgieron las Axios y las prótesis de posición luminal en el mercado, pues han ido ganando muchos adeptos porque, como ya he comentado, va integrado todo en el mismo catéter. Esto hace que sea una intervención mucho más rápida, más sencilla, se evita la dilatación. Entonces, bueno, pues tiene muchos adeptos dentro del mundo endoscópico, por supuesto, pero tiene la pega que hoy persiste del elevado precio. Entonces, persiste el dilema de la prótesis. Entonces, aquí os he traído resumidos algunos de los estudios que se han publicado recientemente. Entre otros, pues bueno, este metaanálisis de este mismo año que acaba de salir, que incluye a más de 1.500 pacientes y que, al igual que los resultados del resto de estudios que podéis ver aquí, pues realmente no es la evidencia que aportan es que no existe diferencias entre
el éxito clínico en la prótesis. Entonces, pues bueno, esto es importante saberlo porque cada uno con la disponibilidad que tiene en su centro, pues a lo mejor tampoco hace falta tirarse de los pelos porque van a funcionar, la prótesis que le pongamos probablemente va a funcionar bien. Está el tema de los eventos adversos relacionados a las prótesis, que esto es un tema que seguro que genera mucha controversia, sobre todo desde algunas publicaciones del inicio de las Axios, en las que parecía que había una importante tasa de sangrados asociados, pero realmente cogiendo, como vemos en estos metaanálisis y en estos estudios de muchos pacientes, realmente no existen diferencias apenas entre ambos tipos de prótesis. Incluso en este último metaanálisis lo que veía era un aumento de complicaciones en el grupo de los plásticos, que era además significativo. Entonces, bueno, esto si queréis lo comentamos en la discusión, pero estos eran los mensajes que quería transmitiros. Otra pregunta importante que está todavía aún sin aclarar completamente es en cuándo hay que drenar las colecciones. ¿Hay que correr? ¿Mejor esperar? ¿Cuánto? Está la regla de oro de las 4 semanas, que como he comentado es el momento en el que las colecciones ya comienzan a formarse en la pared. Y esta de las 4 semanas parecía un hecho como muy sentado y muy estricto hasta que en 2018 surgió este estudio en el que comparaban un drenaje precoz antes de las 4 semanas frente a un drenaje estándar que era más allá de las 4 semanas. Y vemos que en el grupo, a pesar de que en el grupo de las precoz los pacientes estaban mucho más graves que en el grupo del drenaje estándar y además la indicación más frecuente con diferencia era la infección, que es un hecho que siempre agrava este tipo de pacientes, pues vemos que la mortalidad que se describía en este grupo era muy inferior a la que está ahí descrita, que ronda en torno al 30% en pacientes con colecciones infectadas. Y esto quería decir que realmente estos pacientes en los que se realizaba un drenaje precoz mejoraban mucho, mejoraban significativamente con el drenaje. Entonces, a pesar de que es verdad que tenían más mortalidad que el otro grupo, probablemente pues por eso, porque eran más enfermos más graves, pero ambos grupos se mejoraban del drenaje. Entonces, la conclusión de este estudio es que sí hay que drenarlos y hay una indicación, no antes de las 2 semanas, pero sí entre las 2 y las 4 semanas lo podemos hablar, ¿vale? ¿Y va a ser suficiente solo con que realicemos el drenaje o de verdad es necesaria la necrosectomía? Pues, bueno, aquí en este estudio ya vemos que el drenaje endoscópico es efectivo, pero no tanto como la necrosectomía con unas tasas pues, que varían. Con el drenaje conseguimos solucionar el 45% de las colecciones, pero con la necrosectomía rondamos ya casi el 90%. Además de que disminuye la necesidad de cirugía, de drenaje percutáneo, de recurrencia. Entonces, el drenaje va a ser súper efectivo en las colecciones líquidas, pero cuanto más sólido haya, más vamos a tener que ir a necrosectomía. Este es un concepto también importante, ¿vale? No nos podemos quedar, hay pacientes que no nos podemos quedar solo con el drenaje porque no estaremos haciendo nada. El segundo vídeo. Vamos a ver qué es el final de una necrosectomía, en el que, bueno, pues como veis nos estamos introduciendo con un gastroscopio a través de la prótesis Axios que lleva este paciente y con un ASA estamos extrayendo tejido necrótico y ya pues comprobamos que la cavidad está limpia y una vez llegado este momento pues retiramos la prótesis con unas pinzas, la extraemos del paciente y colección solucionada. He de decir que, claro, este paciente se llevó varias sesiones, cada sesión de estas es, en fin, larga, tediosa, pero son casos que cuando se resuelven son muy, muy satisfactorios para los endoscopistas. La necrosectomía en sí, entonces, ¿cuánto de eficaz es? Pues bueno, en estos 3 metaanálisis podemos ver datos similares al estudio previo que ronda una tasa de resolución de las complicaciones del 80%, pero es verdad que, como he comentado, va a ser muy probable que haga falta hacer varias sesiones para completar la necrosectomía total y luego además que tiene una tasa de complicaciones pues que no es despreciable. Dentro de ellas, la más frecuente con diferencia la hemorragia
Y, bueno, son situaciones que a uno le gusta tener bien al cirujano localizado, un radiólogo intervencionista disponible, porque pueden ser situaciones graves. Es una técnica eficaz, pero es idealmente para realizarla en centros con equipos multidisciplinares y en centros especializados. Estas son las características con las que yo definiría cómo podría ser un drenaje ideal, pero eso no existe. Entonces, vamos a comparar la evidencia que hay entre uno u otro drenaje para, si estamos en un hospital que tiene varias técnicas disponibles, pues ver cómo podríamos priorizarlos, ¿no? ¿Qué evidencia hay? Para eso está este primer estudio, que es del grupo holandés y en el que, bueno, es un estudio, le autorizaban a los pacientes que tenían una colecciones infectadas a realizar directamente necrosectomía abierta o bien un abordaje STEPA, o sea, progresivo, y en el que consistía en realizar primero un drenaje percutáneo y solo en los casos en los que hacía falta realizaban una necrosectomía mínimamente invasiva mediante el VAR, ¿vale? Entre otras cosas, vieron que hasta el 35% de estos pacientes con el drenaje percutáneo fue suficiente, lo cual pues es importante porque eran pacientes que se ahorraban una cirugía. Ese concepto es importante. Y luego, muy importante, este estudio se vio claramente que en el grupo de la cirugía abierta, la tasa de complicaciones mayores, la tasa de fallo multiorgánico de nueva aparición o diabetes de nueva aparición o la aparición de hernias era significativamente muy superior al grupo del STEPAC, con lo cual con este estudio se quedó estandarizado que el abordaje debe ser dentro de lo posible progresivo. Y luego dieron un pase más allá y compararon este mismo grupo el abordaje progresivo quirúrgico frente al endoscópico. El endoscópico realizando un drenaje por econdoscopia, dejando 2 pigtails y luego con lavados nasoquísticos y solo en los casos en los que hacía falta necrosectomía, comparado frente al esquema que he comentado del grupo quirúrgico, que era el drenaje percutáneo, necrosectomía mínimamente invasivo. Y lo que vieron era que no había diferencias en cuanto a las complicaciones mayores o la tasa de muerte, pero sí que en el grupo del drenaje endoscópico había una tasa significativamente inferior de fístulas pancreáticas y con una menor estancia hospitalaria, con lo cual esto hacía, llevaba la recomendación de que el drenaje con STEPAP endoscópico era el tratamiento de elección. Así que, como conclusiones de la charla, lo que quería transmitiros era que el abordaje de las colecciones pancreáticas sintomáticas debe de realizarse, a ser posible, de manera escalonada en equipos multidisciplinares, siendo el drenaje endoscópico la técnica de elección, por lo que hemos comentado. Y, bueno, dentro del drenaje endoscópico es mejor realizarlo si está disponible guiado por econdoscopia y que no existen datos para recomendar fuertemente una prótesis frente a la locutora, con lo cual pues se puede realizar según disponibilidad o preferencias locales. Y por último, que la necrosectomía endoscópica es una técnica eficaz y segura, pero con cuidado. Muy bien, muchas gracias a los tres en realidad por la brevedad, porque estamos tocando muchos palos, cada una de estas charlas sería seguramente para 1 hora, pero creo que habéis sabido concentrarlo muy bien y en un espacio de tiempo muy corto, pues dar instrucciones básicas y prácticas y que han generado pues bastantes preguntas, como imaginaréis. Entonces vamos a entrar en la parte de preguntas y comentarios. Si queréis, empezamos por la charla de Enrique, que ha generado bastante dudas porque es verdad que hay muchas áreas grises, ¿no? Sobre todo en la analgesia y en la nutrición en los primeros días de la pancreatitis, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías comentar, comentaba un compañero sobre el uso de la sonda nasogástrica, si es necesario ponerla en caso de ilio, por ejemplo, y hay un output importante de líquido biliar? ¿Cómo manejas eso y cómo lo compatibilizas con la nutrición enteral o incluso con la nutrición oral? Y luego, por otro lado, que quizá tenga también que ver el uso de la nutrición parenteral. ¿Tiene todavía alguna posición? Porque no has comentado mucho de eso y uno de nuestros oyentes estaba curioso sobre ese tema. Vale, pues, ¿me oís bien? Sí, no. Sí. A ver, yo
Nosotros, bueno, como nosotros llevamos, Belén y yo, desde diferentes puntos de vista, pues llevamos una unidad biliopancreática, centralizamos todas las pancreatitis, con lo cual tenemos mucho volumen. Pues yo no recuerdo en este momento la última persona que tuve que poner una sonda nasogástrica por un ilio. Normalmente el ilio pasa rápido, en pocos días, y no hace falta poner eso a menos que el paciente... normalmente el paciente que se beneficia de algún tipo de drenaje gástrico es el que hablábamos, más que por ilio paralítico, por obstrucción de la salida del estómago. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen acidez, tienen regurgitación, se encuentran mal, no paran de vomitar. Y en ese contexto lo que nosotros hacemos es poner una sonda de doble luz, una Stay-Put, bueno, una marca es Stay-Put, ¿no? Entonces, es una doble luz que va una luz al estómago que drena el contenido del estómago de forma que el paciente no tiene regurgitación y no se encuentra mal, y en la luz yeyunal lo que damos es la nutrición. Entonces, yo es lo que recomendaría hacer en un paciente que está vomitando sin parar, que tiene una obstrucción, pues una sonda de doble luz, porque la sonda nasogástrica solo te permitirá quitar las secreciones gástricas, pero no alimentar, entonces no va a ser óptimo. Y no es frecuente tener que usarlo. Yo, radiológicamente, porque haya algún nivel, tampoco lo hacemos. Pero bueno, si lo hiciera, yo antes pondría una sonda de doble luz que lo otro. Y la nutrición parenteral, se ha visto que la nutrición parenteral se asocia a más mortalidad que la nutrición enteral. Entonces, nosotros lo que hacemos es usar la parenteral solo en aquellos poquísimos pacientes que no toleran la nutrición ni oral ni enteral y se prolonga esa situación, por ejemplo, más de 6, 7 días, que no tienen un paciente normonutrido, ojo, que era un paciente normal y de repente tiene una pancreatitis, no un paciente pues que sea oncológico y tenga una pancreatitis y que esté ya mal, pero no hay prisa por empezar la nutrición parenteral, que a veces la usamos. Y por último, decir que se ha dicho que los estudios que vieron que la nutrición parenteral se asociaba a mayor mortalidad, que eran estudios antiguos donde la nutrición parenteral no era tan buena, no había un control metabólico de la glucemia tan bueno, o sea que a lo mejor en la nutrición parenteral de hoy en día pues no se asocia tanto a malos outcomes que en los estudios que tenemos. Gracias. Preguntaban también por la nutrición enteral sin sonda, por boca, para combinada con dieta blanda, por ejemplo, ¿utilizáis? Yo solo en pacientes que están mal. Por ejemplo, tengo ahora un paciente con una pancreatitis aguda y que tiene una disfagia de otro tipo, pues la hemos usado porque es su nutrición basal, pero no creo que aporte mucho. Yo creo que es mejor comer algo, lo que sea, aunque sea poco, porque son pacientes que en principio están normonutridos y tienen la pancreatitis y tienes un margen. Solo aquellos pacientes que tenían enfermedades previas, desnutrición previa, pues a lo mejor sí que se benefician de suplementos orales, pero no abusamos de ellos nosotros. Vamos. Vale, gracias. Brevemente, Quique, preguntaban analgesia en gestantes, si tienes alguna, digamos, hay alguna contraindicación que hay que tener en cuenta, y luego el uso de COX-2 en la práctica, que yo pienso que no está muy extendido, por lo menos en las áreas que yo he trabajado, pero ¿crees que lo utilizáis y si crees que eso va a tener cabida en el futuro o incluso lo estás usando ya? Pues usamos paracetamol en gestantes y afortunadamente decir que la mayor parte de gestantes que tratamos con pancreatitis tienen pancreatitis leves. Pero tuvimos una que tuvo una grave, al final le pusimos una epidural, pero bueno, no fue bien el embarazo, fue una situación terrible. Y nosotros no usamos aún las COX-2 en pancreatitis, la verdad. Está ese ensayo clínico, pero son resultados muy espectaculares. Me genera dudas el estudio, porque bajar a la mitad las pancreatitis graves es algo muy fuerte, es un fármaco de primer nivel contra la pancreatitis, pero desde luego hay que hacer estudios para ver si tenemos que dar a toda pancreatitis inhibidores de COX-2. Gracias. ¿Algún comentario de Edson o Belén de lo que hemos hablado sobre analgesia o inicio de la nutrición? Nada, de acuerdo con lo que ha mencionado Enrique, en sí yo creo que hay que tener en consideración siempre la intensidad y del dolor en este caso, ¿no? Muchas veces hay el temor de utilizar cierto tipo de opioides, sobre todo por lo que ya mencionó Enrique, que es la contracción del esfínter de Oddi y empeorar
el cuadro de pancreatitis, pues no. Y lo que creo que hay que hacer es tratar de ser escalonado, medir la intensidad del dolor y empezar a manejarlo de una forma ascendente. Nunca empezar de un fármaco extremadamente potente para ir descendiéndolo. Yo preferiría siempre empezar desde lo que pueda tolerar el paciente, y si con eso lo controlo, pues con eso lo mantengo hasta retirarlo, ¿no? Y me parece que eso es clave, ¿no? Una pregunta, Edson. Si tenéis que emplear opiáceos en Perú, ¿cuál empleáis de elección o de rutina? Mira, nosotros tenemos acá lo que es la petidina o meperidina. Es muy frecuente que nosotros en nuestras salas comunes y corrientes no UCI utilicemos petidina o meperidina. Fentanilo habitualmente no lo usamos acá, lo utilizan más en las salas de UCI, por ejemplo, fuera de este grupo. Y cuando hablamos de morfina, también lo manejan fundamentalmente en las UCIs. En las salas no UCIs manejamos más petidina o meperidina. Muy bien, gracias. Seguimos con una pregunta que era para Edson. Comentaba un compañero cómo diferenciar la colangitis de la respuesta inflamatoria grave en la pancreatitis aguda, porque esto es clave, ¿no? Porque en un caso tendremos que ir a CPR, digamos, casi urgente, y en el otro caso, pues, incluso puede no estar indicada. La pregunta es excelente porque es la pregunta que incluso todos los residentes siempre se hacen desde un inicio. Y es fundamental separar dos escenarios nuevamente, me pongo en el caso de los escenarios. El inicio del diagnóstico. Para diferenciar solamente colangitis de pancreatitis hay que tener claro que pancreatitis tiene sus criterios diagnósticos fundamentales, que son elevación de enzimas pancreáticas y obviamente el dolor abdominal, cosa que no pasa en colangitis. En colangitis, lo ideal es utilizar los criterios de Tokio, ¿no? Olvidémonos un poco de lo que era la fiebre de dolor ictericia, que eran los criterios de Charcot, porque son muy poco sensibles. Está demostrado que tiene una sensibilidad muy baja, es solo del 26%, y es preferible utilizar los criterios de Charcot. Pero no utilizar los criterios de Charcot, sino utilizar Tokio. El punto donde puede surgir la duda es cuando ya hay una pancreatitis instaurada y quieres saber si hay colangitis además. Acá tampoco hay que desesperarnos mucho, porque dentro de los criterios de Tokio para determinar colangitis vamos a ver que el paciente va a tener ictericia y va a tener además una evidencia o por lo menos alguna sospecha de que hay una obstrucción de la vía biliar en este caso. ¿Por qué no debemos desesperarnos? Porque los tiempos para manejarlo con una CEPRE son tan estrechos que se puede manejar con uno o con otro. Si el paciente tiene colangitis, además de la pancreatitis, entre las 24 horas y máximo 48 horas, como les demostró un metaanálisis, puede ser manejado tranquilamente. Y si el paciente tiene una pancreatitis y solo la obstrucción biliar con sospecha de colangitis, pues entre las 48 y 72 horas es absolutamente suficiente como para poder resolverlo. Es decir, este tiempo que es tan estrecho y por lo cual surgen la mayoría de controversias, es precisamente el punto en el cual uno tiene que empezar a definir y discernir, pero no hay que desesperarse, porque lo primero, siempre les he dicho, es estabilizar, y lo segundo es dar tratamiento antibiótico en el caso de que la sospecha de colangitis sea absolutamente alta. Es lo más importante. Gracias, Edson. En caso de utilizar antibiótico en colangitis, ¿cuál es el que empleáis de rutina en Perú? Eso es otra cosa que es bien interesante porque dista mucho, por ejemplo, de lo que ya me encerré en el frasco de Tokio, pero por ejemplo, Tokio utiliza mucho ampicilina sulbactam y en el Perú no utilizamos ampicilina sulbactam con frecuencia. Es muy frecuente acá utilizar ciprofloxacino o metronidazol. Es muy frecuente. Todavía aparentemente las respuestas a este tipo de antibióticos es bastante buena en algunos de los casos. Y lo que solemos pasar como siguiente paso en el caso de que ya sean muy graves o resistentes o intrahospitalarias es piperacillina tazobactam. Es un paso al que llegamos en algún momento. Pero es muy frecuente en el Perú utilizar ciprofloxacino o metronidazol. O otra cefalosporina, una ceftriaxona con metronidazol, ¿no? ¿Qué usáis en Alicante en caso de colangitis? Antibiótico. Pues el tema es que yo creo que hay que usar fármacos que penetren bien en tejido pancreático porque la alternativa a que sea una colangitis es que sea alguna infección pancreática. Entonces, pues ciprofloxacino y metronidazol se usa, aunque en Alicante hay resistencias al cipro bastantes, con lo cual no es lo primero que usamos. Cefalosporinas de tercera y metronidazol. Y si está muy mal el paciente, pues un carbapenem.
que son fármacos todos ellos que penetran bien en el páncreas. Muy bien, gracias. Había por ahí otra pregunta. Bueno, si queréis intervenir, Enrique y Belén, cuando queráis o comentar, yo voy intentando dar paso a las cosas que he leído, filtrando un poco, ¿no? Hablaba Edson del papel de la ecoendoscopia para la detección de litiasis biliar y complicaciones biliares. ¿La empleas de rutina, previa CPRE o en casos de duda? ¿Cómo eliges la realización de ecoendoscopia en los casos de que no estás seguro de si hacer CPRE o no? Es una buena pregunta, pero va a depender de la disponibilidad. Eso en nuestro país, por lo menos en Perú, en Sudamérica, es un poco complicado porque la disponibilidad de ecoendoscopía no es la que podrían tener como ustedes en Europa de rutina en sí. Entonces, muchas veces en el Perú se prefiere la imagen, en este caso una colangioresonancia para la decisión. En nuestro hospital, bueno, es un hospital grande, es un hospital de referencia, tenemos la ventaja de que podemos hacer ambas cosas, uno de los dos podemos elegir. Por disponibilidad, muchas veces es más necesario hacer la resonancia, pero la ecoendoscopía está disponible cuando nosotros lo querramos en sí. Esto también me gustaría escuchar también mucho de Belén, porque ella va a mostrar otro panorama de social en este caso. Bueno, aunque la solicitud viene más de parte de los clínicos, que son los que lo piden, pero la verdad es que nosotros, yo creo que la tendencia que hay, Quique, es de hacer cada vez más ecoendoscopias porque es muy resolutivo y además es que lo podemos usar, citamos al paciente como eco más menos CPR y en el momento de metemos al paciente, si vemos coledocolitiasis, hacemos directamente CPR, si no, nada. Con lo cual, esto pues agiliza mucho el paciente, es cómodo, genera menor estancia hospitalaria, es como... Y ahorras CPRs innecesarias. La verdad es que sí que hacemos muchas. Por supuesto. Eso nosotros... hay pocos casos en los que solo por la bilirrubina o solo por una dilatación vayamos directamente a CPR, porque teniendo disponible la ecoendoscopia, hacer una prueba invasiva como la CPR con su tasa de complicaciones, pues a mí me parece, bueno, que si se puede hacer, se puede evitar innecesariamente, mejor. También es verdad que no es que Alicante Alicante es un centro muy especial, pues tenemos a Belén y a José Ramón Aparicio, que son unos super cracks de la ecoendoscopia y que ellos están casi enteramente dedicados a biliopáncreas endoscopia. Pero la verdad es que muchos centros españoles pues no hay esa suerte, o muchos centros europeos. O sea, tampoco podemos decir que esto sea generalizable porque hay listas de trabajo de ecoendoscopia que no pueden permitir esa afluencia diaria, pero sí que en Alicante pues tenemos una experiencia muy buena con esto. Muy bien. Gracias. Había por aquí algunas también para Belén, ya que estabas tú, que habrá... Sí, yo he visto algunas que si queréis los puedo ir yo casi respondiendo para así... Sí. Mira, por ejemplo, preguntaban por el drenaje percutáneo, con la indicación del drenaje percutáneo y qué calibre de drenaje utilizar, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la indicación, yo creo que actualmente en nuestro medio, estando disponible la ecoendoscopia, sería para colecciones que quedan alejadas del abordaje endoscópico, quiere decir que no estén en contacto ni con el estómago ni con el duodeno, bien como coadyuvante a la ecoendoscopia si se quedan, pues son colecciones que se extienden muy hacia pelvis, muy hacia ambos flancos. Además, esto, pues por ahí se pueden hacer lavados, es como coadyuvante, está muy bien. Y luego en colecciones que haga falta drenar antes de las 2 semanas serían actualmente las indicaciones. Luego, por comentaros un poquito de las cuestiones que yo he visto que habéis ido realizando, cómo lo hacemos nosotros, bueno, antes de cómo lo hacemos, preguntaban sobre qué tipo de prótesis según el contenido, si haría alguna recomendación. Pues, hombre, para pseudoquistes yo creo que si tenéis disponible una prótesis plástica, pues eso es suficiente, aunque se pueden poner otro tipo de prótesis. Nosotros en muchos casos pues también lo hacemos, ponemos una prótesis Axios porque lo haces en otra sala que no necesita rayos, en fin, lo tenemos muy disponible.
Entonces, bueno, esto es según la disponibilidad local, pero bueno, que un plástico es suficiente. Pero bueno, para las colecciones ya sólidas, aunque como hemos visto se pueden poner prótesis plásticas, pero bueno, si tenemos una prótesis metálica o ya una prótesis de aposición luminal que a través de la cual luego puedes entrar para hacer necrosectomías, que luego la cuestión del precio, bueno, pues hay que verlo porque si tienes que poner 2 pigtails, cada vez que haces necrosectomía estás recambiamos, si tiene más tasa de infección porque se obstruyen, en fin. Bueno, todo eso habría que verlo, pero eso serían un poquito las diferencias según el tipo de contenido de las colecciones. Nosotros, pigtail por dentro de la prótesis, que había alguna pregunta, en las colecciones quísticas, en los pseudoquistes sí que lo solemos poner para evitar el tema de que si la colección se colapsa una vez que se ha drenado, pues la prótesis pueda generar una hemorragia de la pared. Aunque sí que es verdad que en estos casos, cuando drenamos un pseudoquiste, recomendamos solicitar un TAC entre las 2-3 semanas para poder retirar, si se ha resuelto, poder retirar la prótesis antes de las 4 semanas. Y luego en las colecciones necróticas no solemos poner un pigtail por dentro de la prótesis metálica porque creemos que esto va a dificultar más la salida del material necrótico, entonces... Respondiendo también a otra pregunta, como si la colección es muy sólida, sí que programamos directamente, generalmente una necrosectomía, pues no solemos dejar un pigtail. Eso, y necrosectomías, pues las programamos eso, cuando vemos que es muy sólido, pero si es una colección así que no tiene mucho contenido sólido, pues sí que recomendamos igual que cuando es solo un pseudoquiste, pues hacer un control por imagen porque a lo mejor el poco sólido que había se ha resuelto y no hace falta hacer necrosectomía. O sea, tampoco en todos los casos. Está un poquito... Gracias. Bueno, decir que estamos pasando un poquito del tiempo, estamos siendo latinos hasta en eso, vamos un poquito retrasados, pero veo que 236 personas todavía aguantan, que es una cifra bastante respetable, pero con respeto a ellos vamos a hacer 5 minutos como mucho más y terminamos, si os parece, ¿vale? Había alguna pregunta que igual puede ser para cualquiera de vosotros sobre el uso de procalcitonina para detección de infección. ¿Usáis procalcitonina? ¿Cuándo y cómo? Pues yo la verdad es que no la uso mucho. O sea, sí que lo miras, pero me guío más por la clínica, porque si un paciente tiene fiebre a partir de la segunda semana y tiene aumento de leucocitosis y tal, no sé hasta qué punto, si la calcitonina no ha aumentado, no lo vamos a drenar. Yo creo que tampoco Pero sí que es verdad que no lo he mirado con cariño este tema, pero yo me guío más en general por la clínica absoluta, por el cuadro global. No sé, Edson, si tú usas en Perú. No, de acuerdo, muy poco, realmente, y la verdad es un exceso muchas veces de solicitud de laboratorio porque no sirve para tomar decisiones en general. Nosotros preferimos utilizar la evolución clínica y la evolución laboratorial en general, no solamente basados en procalcitonina, ¿no? Es bien importante manejar el aspecto clínico antes de tomar una decisión solamente por procalcitonina. Muy bien. Preguntaban también por aquí algunos compañeros por el uso de octerótido. ¿Utilizáis? No, hoy en día este tipo de fármacos se usa mucho en Asia, pero no hay una evidencia y en Occidente no lo usamos. No sé vosotros, Edson, no, pero... En absoluto, no pancreatitis, pero absolutamente no. Hay una pregunta, si me permites, Nacho, una pregunta interesante para Belén. Belén, ¿utilizas o te gusta utilizar peróxido de hidrógeno para hacer el lavado de la necrosis? Yo sé la respuesta porque nuestro maestro, que es José Ramón Aparicio, tiene una posición adecuada al respecto, pero me gustaría conocer tu posición y la evidencia que hay al respecto, ¿no? Bueno, la verdad es que las guías, la guía americana de 2020, en todo la recomendación que hace en cuanto al peróxido de hidrógeno, también para el uso de lavados con antibióticos, que también creo que hay una pregunta sobre eso,
No lo recomienda porque lo que concluye es que no hay evidencias de estudios comparados frente a placebo como para recomendar esta actuación. Entonces, es verdad que sí que he lavado con antibióticos en algún caso, lo hemos hecho, pero no es de rutina porque, bueno, no lo hacemos porque no está demostrado que mejoren en el caso. Hay cosas observacionales. Por ejemplo, Sí. hay un estudio del grupo de Pittsburgh y decían, es que va muy bien, pero no había un grupo control. Entonces no puedes saber si va muy bien o no, ¿sabes? Eso era de con peróxido de hidrógeno. Y luego está el estudio observacional también del grupo de Santiago que iban muy bien, pero no hay un grupo de control y es difícil. No, hacer un estudio de estos tienes que ser holandés y tener muchísimos centros como la gente del grupo holandés. Si no, no es imposible. Tampoco usamos, que también lo han preguntado, el drenaje nasoquístico. No tendemos a ponerlo porque es muy incómodo para el paciente, se acaba saliendo o se lo acaban arrancando porque es muy incómodo y realmente cuando puede aportar algo, que sea cuando hay colecciones muy sólidas, bueno, pues si no hay disponible, no te sientes cómodo realizando una necrosectomía, no está disponible, pues puedes con esto ayudar al lavado, pero si puedes hacer necrosectomía, pues se lo ahorras al paciente. Nacho, si me permites una cosa más, y era una pregunta para no dejar, había varias personas que preguntaron al respecto de esto y era una pregunta fundamentalmente para Enrique. Hablar de disbiosis en pancreatitis y se utiliza rifaximina, que creo que va a englobar básicamente todo el grupo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues hay una serie de estudios en los 90, sobre todo, hay uno en concreto de descontaminación intestinal selectiva que parece que iba bien, pero no hay mucho y no se recomienda. Y hay que decir que está el famoso estudio ProPatria del grupo holandés que daban probióticos en pancreatitis aguda y descubrieron que se morían más. Tuvieron que pararlo y fue un escándalo a nivel nacional porque salió en la prensa. Bueno, fue una cosa terrible. Entonces, hoy en día no, probióticos no, que he visto una pregunta por ahí, y descontaminación intestinal selectiva no se ha visto que sea beneficiosa. Una pregunta quizá para los tres. Comentabas lo de los triglicéridos, medirlos pronto y la etiología. No hemos hablado de pancreatitis alcohólica ni de la obesidad como factor de riesgo, etcétera. ¿De qué manera la etiología de la pancreatitis modifica el abordaje para ti, Enrique, por ejemplo? ¿De qué manera, si tienes, por ejemplo, un paciente obeso con hipertrigliceridemia, eres más agresivo en cuanto a la analgesia? ¿Estás con la UCI ya pendiente cerca? ¿Utilizas otro régimen para iniciar la nutrición? ¿Cambia algo o sería lo mismo? Hablando de la misma gravedad, pero distinta etiología. Bueno, la pancreatitis por hipertrigliceridemia parece que es más grave y, de hecho, hay un estudio de mi compañera y amiga Isabel Pascual de Valencia que habla de eso y hay otra serie de estudios. A la hora de la verdad, a ver, la pancreatitis por hipertrigliceridemia que va bien, el manejo es el mismo. Lo que pasa que al dar de comer, pues damos los fármacos hipolipemiantes. Y si va mal con fallo orgánico, pues hay gente que hace cosas como plasmaféresis, bajar los triglicéridos de una forma agresiva. Yo la verdad es que no he tenido esa experiencia de tener una pancreatitis por hipertrigliceridemia en UCI fatal, que se está muriendo y que hay que hacer algo, pero bueno, está descrito. Lo que pasa que, como en todo en medicina, en casos muy raros no hay estudios. Entonces, pues los estudios que hay son observacionales y dicen que si haces plasmaféresis, pues mejoran, pero las pancreatitis en general mejoran también. Entonces, no está claro el papel. Hay un estudio que se quiere hacer en Hungría sobre esto, el estudio Elephant, que yo fui asesor de ese estudio, pero bueno, aún no ha empezado. Y los pancreatitis alcohólica, lo único es que si son alcohólicos de esos que beben muchísimo y que tienen, pues hay que tener cuidado con la deprivación, hay que tener cuidado que no hagan un déficit de vitaminas, como sabéis, pues dar tiamina, pues todo eso, serie de cosas que en realidad son colaterales. Hay que decir que la pancreatitis alcohólica en mis estudios yo he visto que tiene más complicaciones locales, es un poquito más grave que las otras, sobre todo en complicaciones locales en nuestros análisis multivariantes. Pero a la hora de la verdad, salvo esas pequeñas salvedades, el manejo es el mismo. Muy bien. Pues yo creo, si no queréis añadir nada, Edson o Belén, me parece que vamos a terminar. ¿Queréis añadir algo?
Nada, estoy sumamente feliz por haber participado con ustedes. Ha sido una experiencia fenomenal. Gracias a ti, Nacho, también por la moderación fabulosa. Sí, yo Muy siento bien. que se quedan algunas preguntas sin responder, pero bueno, ya nos veremos en presencia en algún... Por Twitter, Belén, por Twitter. Seguro que hay oportunidades, esperemos que pronto además en persona. Seguro. Así Bueno, que, yo bueno, quiero agradeceros agradecer a la UEG el apoyo, al comité educativo al que perteneces, Nacho, el apoyo que ha dado a esta iniciativa, que partió de una conversación y de unos correos y que realmente desde el principio pues nos habéis dado la facilidad de hacer esta ilusionante pues experiencia educativa, y muchísimas gracias de corazón por el apoyo y por haber hecho, bueno, pues algo que ha sido un éxito con más de 300, con un pico de más de 300 personas. Yo creo que, bueno, pues que ha sido un éxito. Muchísimas gracias, Ignacio. Por favor, trasládalo al comité educativo de la UEG. Sí, yo me voy muy contento también. Yo personalmente he aprendido y espero que así haya sido interesante para todos. Ha sido un placer también conoceros personalmente algunos que no conocía y agradecer la claridad y agradecer la discusión y agradecer a todo el mundo pues el haber estado ahí, haber sido pacientes con nosotros y haberos aguantado 25 minutos casi sobre el tiempo. Eso en parte es una buena señal porque creo que hemos generado discusión y eso está muy bien. Y lo agradecemos mucho y ojalá que sea el inicio de más colaboraciones entre UEG, AEG y Latinoamérica y que sea solo el inicio de utilizar el español para actividades docentes de calidad, y creo que es una excelente iniciativa. Y quería terminar agradeciendo a la gente de la parte técnica de UEG que hacen un trabajo brutal para prepararlo todo, y Claudia, Uli y a los demás que están detrás, que no los veis, pero hay mucho trabajo detrás de esto. Y nada, recomendaros a todos, por último, el congreso de UEG, UEG Week, que es en octubre. No se pueden presentar ya comunicaciones, pero la inscripción está abierta y hay un curso posgrado muy, muy interesante y otras actividades, así que en la página de UEG podéis seguir mirando. Y nada, encantado, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta ahora. Chao.